La música alta, las luces danzantes y el olor a alcohol en el aire hicieron de esa noche una celebración inolvidable. Amigos, risas, brindis. Un momento de felicidad compartida. Se suponía que debía ser así, pero no fue así. En medio de la multitud, en el corazón de aquella fiesta, se desarrolló una escena ante ojos incrédulos y un dolor que ardía como brasas. Él la vio. En el centro de la pista, girando, sonriendo, entregándose al toque de otro hombre. Pero no un hombre cualquiera. Un hombre al que llamó amigo, que vino a su casa, se sentó a su mesa, brindó por él cuando ganó y lo escuchó en los momentos difíciles. El mismo hombre que ahora sostenía a su esposa por la cintura, acercándola más a él, con la audacia de quien ya se sentía dueño de lo que no le pertenecía. Sus ojos brillaron, pero no fue hacia él. La risa escapó de sus labios, pero no fue para él. Ese cuerpo, que tantas veces había abrazado en las frías mañanas, ahora encajaba en otro. Aquellas manos que habían sostenido las suyas en el altar ahora estaban entrelazadas con las de otro hombre, apretándolas con fuerza, como si nunca hubieran pertenecido a nadie más. La traición no se descubrió en el silencio de mensajes ocultos ni en el susurro de llamadas telefónicas sospechosas. No era una sombra de duda que crecía lentamente, erosionando lentamente la confianza. No. La traición fue un espectáculo. Un teatro perverso se desarrolló frente a todos, donde el protagonista no sabía que estaba a punto de ser ridiculizado. Y luego, sin dudarlo, sin apartar la mirada, se acercó, ignorando las miradas curiosas, los susurros, las sonrisas nerviosas de quienes comenzaban a darse cuenta de lo que estaba por suceder. Intentó liberar la mano del otro, pero ya era demasiado tarde. Él estaba allí, firme, mirándolos como si el suelo bajo sus pies no se estuviera desmoronando. El amigo, si aún merecía ese título, abrió una sonrisa torcida, medio borracho, medio confiado, como si no hubiera ningún error en lo que hacía. ¿Y ella? Ah, ella. Ella lo miró con una mezcla de culpa y adrenalina. El brillo en sus ojos no era solo por el alcohol o el baile. Fue por el peligro. Por transgresión. Por la emoción de ser deseada por otra frente al hombre que juró amarla hasta el final de sus días. Y luego hizo lo inesperado. Con un sorbo seco de la bebida en la mano, levantó el vaso y declaró, en voz alta, para que todos lo oyeran: felicidades, se merecen el uno al otro. El divorcio ya está arreglado. El silencio que siguió fue como un puñetazo en el estómago del partido. La música seguía sonando, pero parecía que ya nadie bailaba. Su mirada se llenó de pánico, como si justo en ese momento la realidad hubiera caído sobre sus hombros. Se dio la vuelta, sintiendo el peso de toda una historia derrumbándose de repente. Lo que alguna vez fue hogar, seguridad, ahora no era más que un teatro de ilusiones rotas. Pero si la traición fuera una sentencia, él no sería la víctima indefensa. No cedería a la autocompasión, al duelo por un amor que ya estaba muerto incluso antes de la confesión silenciosa de aquel baile prohibido. Ya no necesitaba respuestas. Las preguntas habían quedado enterradas con los últimos acordes de aquella canción. Lo que no sabía, sin embargo, era que esta historia aún estaba lejos de terminar. ¿Se desmoronaría su mundo? ¿Pagaría el supuesto amigo por lo que hizo? ¿Y él? ¿Encontraría una razón para volver a creer en el amor? El destino tenía reservados giros que nadie podía predecir, y cuando la verdad saliera a la luz, no todos estarían preparados para las consecuencias. Bienvenido al canal. Aquí, no apoyamos ningún tipo de traición. Todas las historias son ficticias, pero la lección es real: la traición destruye vidas, familias y confianza, dejando cicatrices que ni siquiera el tiempo puede borrar. Prepárate para una historia impactante, intenso y lleno de giros. Escucha hasta el final y descubre las consecuencias de una elección equivocada. Desde que se conocieron, Isen y Olivia parecían destinados el uno al otro. La conexión entre ellos era fuerte, intensa y natural, como si hubieran sido moldeados para encajar perfectamente. Su amor fue de esos que crecen poco a poco, pero con raíces profundas, un sentimiento que, con el paso de los años, parecía inquebrantable. Cuando intercambiaban votos en el altar, sus ojos brillaban llenos de promesas, llevando sueños que parecían imposibles de destruir. Él, un hombre decidido y trabajador, alguien que siempre puso a su familia primero,
construyendo una vida cómoda y estable para su esposa, ofreciéndole todo lo que pudiera necesitar. Olivia, por su parte, siempre había sido vibrante y llena de vida, la mujer que iluminaba cualquier habitación en la que entraba, cautivando a quienes la rodeaban con su energía y su sonrisa. Juntos, eran una pareja admirada, el tipo de relación que inspiraba a quienes los observaban. Su rutina era equilibrada, con intensas jornadas de trabajo y noches tranquilas, llenas de conversaciones sobre el futuro, planes de viaje y el deseo de ampliar pronto su familia. Isen siempre había sido un hombre práctico, alguien que valoraba la estabilidad y la previsibilidad, mientras que Olivia, aunque compartía ese deseo de una vida estructurada, anhelaba algo más, pequeñas dosis de novedad y sorpresa que rompieran la monotonía de la vida cotidiana. Aún así, se entendieron, respetaron sus diferencias e hicieron todo lo posible para mantener viva su relación. Los fines de semana salían a cenar, se reunían con amigos, viajaban a lugares cercanos y todo eso parecía suficiente para alimentar el matrimonio que ambos creían sólido. El hogar que compartieron durante años fue un reflejo de esa estabilidad. Un lugar acogedor, donde cada detalle ha sido pensado cuidadosamente. Las paredes guardaban recuerdos de risas, momentos de complicidad y noches interminables de conversaciones susurradas en la penumbra de la habitación. Los cuadros elegidos por Olivia decoraron la habitación y los libros organizados por Isen decoraron el estante de la biblioteca. Todo allí tenía significado, cada rincón llevaba un recuerdo especial, reforzando el sentimiento de pertenencia y seguridad. Para Isen no había dudas, este era el hogar donde pasaría el resto de su vida junto a la mujer que eligió como su compañera. Isen confiaba en Olivia. Él nunca cuestionó sus gestos, sus salidas con sus amigas, sus mensajes intercambiados por el celular. Nunca lo necesité. La confianza entre ellos era algo natural, nunca construida con esfuerzo, sino simplemente existente. Si Olivia dijo que iría a un evento con sus amigos, no vio motivos para dudarlo. Si mencionaba conversaciones casuales con otros hombres, no le importaba, ya que creía que una relación sana no debería basarse en inseguridades o restricciones. Para él, el amor era libertad, era permitir que los demás vivieran sin rejas ni vigilancia. Nunca había sospechado una mirada diferente, una ausencia mayor a la habitual o cambios sutiles en el comportamiento de su esposa. A sus ojos, Olivia era la misma mujer que había amado desde el primer día, y cualquier variación en su estado de ánimo o en su rutina estaba justificada por las prisas de la vida cotidiana. Pero hubo un detalle que Isen ignoró. Pequeños momentos, casi imperceptibles, que pasaron desapercibidos en medio del ajetreo de la vida cotidiana. La mirada de Olivia a veces parecía distante. Su mente parecía estar en otra parte, como si hubiera pensamientos no expresados, secretos que reposaban en lo más profundo de su alma. El entusiasmo que alguna vez fue genuino ahora parecía forzado en algunas situaciones. La forma en que sonreía, la forma en que tocaba el brazo de su marido, la forma en que besaba su mejilla antes de irse al trabajo, todo seguía sucediendo, pero algo había cambiado, aunque de forma sutil. Isen no lo vio. O tal vez no quería verlo. Entre los amigos de la pareja, había alguien que siempre había estado ahí. Alguien que había formado parte de su círculo íntimo durante años. Un hombre que, para Isen, era un hermano, una figura digna de confianza, uno de los pocos en quienes depositaba su lealtad sin dudarlo. Siempre han estado juntos en diferentes momentos, desde su época universitaria hasta la actualidad. Entre ellos hubo historias compartidas, risas, desafíos enfrentados uno al lado del otro. Para Isen, este amigo era una extensión de su propia familia, alguien en quien podía confiar con los ojos cerrados. ¿Y Olivia? Ella también disfrutaba de su compañía. Siempre había sido un hombre carismático, interesante, con un encanto que naturalmente atraía la atención de la gente. Pero Isen nunca pensó mucho en eso. No había necesidad de pensar. La amistad entre ellos era algo sólido, y cualquier idea distinta a esa nunca pasó por su mente. La vida siguió su flujo natural. Eran frecuentes las cenas entre amigos, reuniones donde brindaban por la amistad, donde se estrechaban vínculos a través de la socialización. Isen estaba feliz de tener un matrimonio estable y amigos leales a su lado. No necesitaba nada más. Su corazón estaba en paz, sin lugar para la incertidumbre o el miedo. No había motivo para cuestionar nada. Al menos eso es lo que yo creía.
Las noches en las que Olivia tardaba un poco más en llegar se justificaban por el trabajo. Los mensajes en el teléfono celular que parecían escritos con más cautela eran solo conversaciones casuales. El ligero nerviosismo en su expresión cuando le preguntó sobre su rutina era solo un reflejo del cansancio. Todo tenía una explicación lógica. Y Isen, sin saberlo, siguió viviendo en un mundo donde su confianza era un muro infranqueable. Hasta que apareció la invitación a una fiesta. Una celebración que reuniría a amigos, compañeros de trabajo, conocidos. Isen aceptó de buena gana, feliz por la oportunidad de pasar tiempo de calidad con su esposa y las personas que le importaban. Olivia también estuvo de acuerdo y la emoción en sus ojos era evidente. Se vistió con esmero, como siempre lo hacía, eligiendo un vestido que resaltara su belleza, arreglándose el cabello con más cuidado del habitual. Isen la miró asombrado, sintiéndose afortunado de tenerla a su lado. Ella sonrió al notar su mirada, pero no dijo nada. Él simplemente tomó tu mano con un suave apretón antes de irse. La fiesta estaba llena. El ambiente vibró con la energía de la gente, con música y alegría en el aire. Isen se sentía a gusto, rodeado de rostros familiares, charlando sobre trivialidades, riéndose de los chistes intercambiados entre amigos. Olivia también parecía feliz, moviéndose entre los invitados, interactuando con naturalidad. Nada parecía fuera de lo común. Hasta que algo llamó su atención. Un pequeño detalle, pero que de repente se volvió imposible de ignorar. Fue una mirada. Algo en la forma en que Olivia miraba a alguien al otro lado de la habitación. El brillo en sus ojos, la forma en que su expresión se transformó sutilmente, como si estuviera atrapada en una conversación silenciosa que nadie más podía escuchar. Y luego, sin darse cuenta de que la estaban observando, caminó hacia él. Incluso el amigo. Isen no movió un músculo. Acabo de mirar. Y, por primera vez, sintió algo extraño en su interior. Una tensión, una inquietud que no podía explicar. No era un hombre sospechoso, pero algo en esa escena despertó algo latente dentro de él. Él no lo sabía. Pero en ese instante, su vida estuvo a punto de cambiar para siempre. La noche siguió su curso como cualquier otra, el salón iluminado por el resplandor dorado de los candelabros y el reflejo de las copas alzadas en animados brindis. Las conversaciones se mezclaron con la música, creando un ambiente donde todos parecían disfrutar de una alegría genuina. Isen estaba entre amigos, riéndose de viejas historias, intercambiando chistes y sumergiéndose en la claridad de la noche sin darse cuenta de que, a solo unos metros de distancia, algo estaba sucediendo fuera de su campo de visión. Olivia también estaba allí, moviéndose entre los invitados con su energía natural, repartiendo sonrisas y charlando con un entusiasmo que parecía espontáneo. Sostenía una copa de vino con delicadeza, inclinaba ligeramente la cabeza cuando escuchaba algo interesante y soltaba pequeñas risas que resonaban suavemente en el aire. Todo parecía normal, y tal vez era esa aparente normalidad la que enmascaraba lo que realmente estaba sucediendo. Sin embargo, algo dentro de Isen todavía llevaba esa inquietud, un sentimiento que no podía nombrar. No era un miedo evidente, ni una certeza dolorosa, solo una sospecha silenciosa que flotaba como una sombra discreta. El momento en que plantó esa semilla ya había pasado, pero su mente seguía revisitando la escena. La mirada de Olivia en esa dirección específica, la forma en que su cuerpo parecía inclinado hacia algo que él no podía ver. Intentó alejar ese pensamiento, pero de vez en cuando sus ojos volvían a buscarla entre la multitud, como si necesitaran confirmar algo. Y fue en este movimiento casi inconsciente que la encontró de nuevo, ahora parada junto a una figura demasiado familiar. El amigo. El que siempre estuvo presente, el que siempre fue bienvenido, el que compartió recuerdos y confianza. Eran cercanos, tal vez un poco más cercanos de lo esperado para una conversación informal. Las palabras que intercambiaron eran inaudibles desde la distancia, pero los gestos decían mucho. Sus dedos rozaron ligeramente el antebrazo de Olivia, un toque breve, pero hizo que algo se agitara en el pecho de Isen. Observó la forma en que ella no se inmutó, como su expresión no mostraba ninguna incomodidad sino más bien una cierta familiaridad. Las risas fueron más tranquilas, las miradas se mantuvieron segundos más de lo necesario. Era el tipo de interacción que, vista fuera de contexto, podría justificarse como amistad,
pero allí, esa noche, con todas las piezas encajando poco a poco, parecía algo más. Isen se obligó a apartar la mirada, a continuar la conversación con sus amigos, a ahogar esa inquietud bajo capas de racionalidad. Estaba cansado, tal vez simplemente interpretaba demasiado la situación, permitiendo que pensamientos absurdos nublaran su juicio. Pero incluso con estas justificaciones, algo dentro de él se resistía a calmarse. La fiesta avanzó, los invitados se lanzaron a la celebración y Isen decidió que no se quedaría con esa duda. Se levantó, caminó hasta la barra y tomó una nueva bebida, decidiendo disfrutar el resto de la noche sin dejarse consumir por una paranoia infundada. Pero luego, al darse la vuelta, lo vio de nuevo. Olivia y su amiga ya no estaban en la habitación. El espacio donde hablaban ahora estaba vacío y el corazón de Isen se aceleró en un impulso involuntario. Su mirada recorrió la habitación, buscando alguna pista sobre dónde podrían estar. La racionalidad luchaba por calmarlo, diciéndole que había innumerables explicaciones lógicas, pero la inquietud crecía como una tormenta silenciosa dentro de él. Algo no estaba bien. Moviéndose discretamente por la habitación, Isen intentó no parecer desesperado, pero cada paso que daba solo intensificaba la sensación de que había algo por descubrir. Casualmente le preguntó a un conocido si había visto a Olivia allí, y la respuesta se llenó de indiferencia. Creo que salió a tomar un poco de aire. El aire en el pecho de Isen se volvió pesado. Él le agradeció con un gesto y continuó en la dirección indicada, manteniendo un paso firme pero no apresurado. Cuando atravesó las puertas dobles que daban al jardín, la brisa nocturna le trajo un alivio momentáneo, pero la duda latía aún más fuerte. Sus ojos escanearon la habitación hasta que los encontró. Allí, bajo la discreta sombra de los árboles, un poco apartado del resto de invitados. La imagen fue un shock inmediato. La forma en que él sostuvo su cintura, lo cerca que estaban sus rostros, como Olivia no apartó sus manos sino que lo miró con algo que Isen no podía nombrar. Fue un instante que pareció durar una eternidad, un momento en el que todo se vino abajo sin necesidad de una sola palabra. No necesitaba explicaciones. No necesitabas escuchar excusas. Lo que vio fue suficiente. Por un segundo, el mundo a su alrededor desapareció. La fiesta, las risas, la música de fondo, todo se convirtió en ruido lejano. El pecho de Isen ardía con una mezcla de incredulidad y ira reprimida. Cada detalle de esa escena fue un cuchillo cortante, una traición flagrante, sin el más mínimo cuidado o respeto. La confianza que siempre había sido la base de su vida ahora estaba hecha añicos en pedazos irreparables. Sintió que le temblaban ligeramente las manos, pero respiró hondo, obligándose a permanecer controlado. ¿Qué hacer? ¿Enfrentarlos allí, en ese momento? ¿Gritar, exponer, hacer de ello un espectáculo? No. No les daría el privilegio del drama, de la culpa repentina, de las justificaciones vacías. Con pasos lentos pero firmes, caminó hasta donde estaban. No lo vieron enseguida, demasiado ocupado en esa proximidad que debería haber estado prohibida. Cuando notaron su presencia, Olivia se alejó rápidamente, su mirada llena de sorpresa momentánea. El amigo tragó saliva, su expresión congelada entre la culpa y la sorpresa. Isen los miró a ambos, el dolor se convirtió en algo más frío, más sólido. La voz que salió de su garganta no fue un grito de furia, sino una frase definitiva: se merecen el uno al otro. Y luego, sin dar espacio a respuestas, sin permitir que las palabras intentaran reparar lo que ya estaba roto, se alejó, regresando a la habitación como si no llevara en su interior el peso de un amor destruido. Pero ese no fue el final. La traición fue solo el primer acto de algo mucho más grande. Lo que Isen aún no sabía era que el verdadero golpe aún estaba por llegar. Y cuando llegara, cambiaría todo de una manera que nadie podría predecir. Isen sintió el peso del silencio llenando los espacios vacíos de su casa. Desde esa noche en la fiesta, algo dentro de él se había roto sin posibilidad de reparación. El shock inicial había dado paso a una frialdad punzante, una claridad que le impedía perderse en lamentos inútiles. Olivia había intentado hablar con él varias veces, había intentado justificarse, pero él no la escuchaba. No necesitaba oírlo. Lo que sus ojos presenciaron fue suficiente. La imagen de ella en brazos de otro hombre, el hombre que él consideraba un hermano, estaba grabada tan claramente en su mente que cerrarla era inútil.
Y entonces tomó la decisión que consideraba inevitable: el matrimonio había terminado. Lo que una vez los unió se había convertido en una carga insostenible y no tenía intención de cargarla más. La conversación entre ellos fue directa, sin pelos en la lengua ni espacios para dramatizaciones innecesarias. Olivia lloró, trató de convencerlo de que no significaba lo que él pensaba, pero ya no quedaba nada que salvar. Ya no veía en ella a la mujer con la que había soñado envejecer. Allí se hizo la petición de divorcio, sin titubeos, sin lugar a reconsideración. El tono de su voz era frío, definitivo. No estaba allí para negociar sentimientos, solo para cerrar un capítulo que se había convertido en mentira. Olivia no opuso mucha resistencia. Tal vez porque ya esperaba esa decisión, tal vez porque, en el fondo, sabía que no había excusa que pudiera revertir lo que había hecho. Ella aceptó el divorcio, no sin dejar huellas de su dolor esparcidas por el ambiente. El pesado silencio que siguió a la decisión fue casi palpable, como si ambos supieran que estaban sobre los pedazos de algo que nunca más podría arreglarse. Isen se alejó. Le dejó la casa, al menos temporalmente, mientras organizaban los trámites de separación. No quería quedarse en ese lugar donde cada rincón ahora parecía manchado de traición. Encontró refugio en un pequeño apartamento alquilado apresuradamente, un espacio impersonal donde podía reconstruir su paz sin que le recordaran constantemente lo que había perdido. Pero algo dentro de él todavía le molestaba, la sensación de que no se trataba solo de infidelidad, de que había algo más enterrado bajo los escombros de esa historia. Nunca había sido un hombre paranoico, pero ahora, después de lo que había experimentado, había aprendido que ignorar las pequeñas señales podía ser un error fatal. Y fue esta inquietud la que lo llevó a buscar respuestas. En los días siguientes evitó encuentros con amigos en común, evitó conversaciones que seguramente intentarían hacerle recapacitar, pero no evitó la verdad. Comenzó a observar más, a conectar puntos que antes parecían insignificantes. Y entonces, lo que empezó como una sospecha difusa se convirtió en algo concreto. Comenzó a notar patrones. Pequeños detalles en transacciones bancarias antiguas, mensajes archivados, informes que no tenían del todo sentido. Todo apuntaba a un hecho que ni siquiera había considerado. Olivia no solo lo había traicionado, sino que había estado construyendo un camino sin retorno mucho antes de esa noche. Isen se dio cuenta de que lo que pasó en la fiesta no fue un error improvisado, una traición impulsiva alimentada por la emoción del momento. Eso fue un reflejo de algo más grande. Algo planeado, algo que se había alimentado entre bastidores en su vida sin que él se diera cuenta. Decidió ir a la casa que alguna vez fue suya, decidido a enfrentarla. Olivia abrió la puerta sorprendida, con los ojos todavía rojos por el cansancio de las últimas semanas. Parecía que quería hablar, tal vez pedir otra oportunidad, pero la expresión de Isen no dejaba lugar a la esperanza. Él no estaba allí para arreglar nada. Sin rodeos, preguntó desde cuándo pasó eso. Desde cuando mintió, desde cuando fingió ser una esposa fiel mientras construía algo con otro hombre a sus espaldas. Olivia dudó por un momento, tratando de encontrar las palabras adecuadas, pero la verdad era como una marea a punto de invadirlo todo. Y luego, ella se desplomó. Admitió que la relación con quien alguna vez fue amigo de Isen no era nueva. Que los sentimientos entre ellos venían desde mucho antes de la noche de la fiesta. Que, mientras él creía vivir en un matrimonio estable, ella ya estaba involucrada emocionalmente con otro. Isen sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, pero mantuvo una postura firme. Sabía que había más. Sintió que la traición, por devastadora que fuera, no fue el peor golpe. Y entonces llegó la verdad que nunca esperó escuchar. Olivia no solo tuvo una relación con otro hombre. Llevaba meses planeando una vida sin Isen. Y peor, ella sabía algo que él ignoraba. El amigo, el traidor, el que le robó a su mujer, también le había robado algo aún más valioso. La traición no era solo una cuestión de amor, sino de intereses. Mientras Isen trabajaba incansablemente para brindarles un futuro a los dos, su amigo manipuló a Olivia, haciéndole creer que su vida sería mejor con él, lejos del marido que ya no la hacía feliz. Pero había algo aún más cruel en esta historia. Isen descubrió que el hombre en el que confió durante años, la persona a la que siempre llamó su hermano, usó su relación con Olivia para algo más que una traición matrimonial.
Había malversado dinero de la empresa de Eisen, utilizando información que Olivia, inconsciente de sus verdaderas intenciones, le proporcionó a lo largo del tiempo. La traición no fue solo emocional. Fue financiero. Fue estratégico. Había sido engañado en todos los ámbitos de su vida. La ira que recorrió su cuerpo no se parecía a nada que hubiera sentido jamás. No fue solo dolor, no fue solo frustración. Era un sentimiento de completa traición, de haber sido engañado en cada detalle de su vida. Olivia intentó justificarse diciendo que nunca supo de la parte financiera, que nunca quiso lastimarlo, pero a esa altura sus palabras eran como cenizas en el viento. Eisen no necesitaba oírlo más. No había nada más que decir. Se giró para irse, pero antes de irse, la miró por última vez, sin resentimiento, sin furia, solo con una mirada que dejaba claro que, a partir de ese momento, Olivia y todo lo que representaban eran solo un capítulo cerrado en su vida. Pero Eisen no era un hombre que aceptara que lo ridiculizaran sin consecuencias. Sabía que, por doloroso que fuera, su mayor victoria no sería simplemente seguir adelante. Necesitaba ajustar cuentas, de una forma u otra. Y ahora, más que nunca, estaba dispuesto a hacerlo. Eisen salió de esa casa sin mirar atrás, pero la sangre hervía en sus venas. La verdad era peor de lo que imaginaba. La traición emocional, el abuso de confianza, la humillación pública que ya había enfrentado no fueron suficientes. Ahora todo adquirió un nuevo significado, una nueva dimensión. No solo había perdido a su esposa a manos de ese hombre, sino que también había sido manipulado, engañado y robado por alguien en quien confiaba. Su arduo trabajo, sus logros, su estabilidad financiera, todo había sido usado en su contra sin que él se diera cuenta. Y Olivia, en lugar de ser solo cómplice de una infidelidad, se había convertido en pieza fundamental de un juego sucio que destruyó su vida en todos los aspectos. Era como si el hombre al que siempre había considerado un hermano hubiera estudiado cada debilidad, cada laguna, cada posibilidad de utilizarlo, y lo hubiera hecho sin dudarlo. Condujo sin rumbo durante horas, incapaz de organizar sus pensamientos. La ira ardía en su interior, pero era diferente a un impulso ciego. Era un odio frío, calculado y meticuloso. No quería simplemente seguir adelante, no quería simplemente empezar de nuevo. Quería justicia. Quería que cada uno de ellos pagara por lo que hizo. Su mente trabajaba horas extras, ingeniería, planificación, buscando lagunas para deshacer el daño que habían causado. Eisen no era un hombre que aceptara perder. Y esta vez no sería diferente. Al amanecer tomó la decisión de buscar ayuda. Sabía que necesitaba información concreta, pruebas de todo lo sucedido. Fue directo al despacho de su abogado, alguien que siempre había estado a su lado en los negocios y sabía el peso de lo que estaba pasando. Cuando llegó a recepción, la dependienta apenas tuvo tiempo de anunciar su llegada. Entró en la habitación, cerró bien la puerta y fue directo al grano, sin rodeos. Contó todo, cada detalle, cada pieza del rompecabezas que ahora tenía sentido. El abogado escuchó atentamente, tomando notas, analizando cada palabra como si estuviera armando un caso en tiempo real. Cuando Eisen terminó, respiró hondo, se ajustó las gafas a la cara y luego habló, con una voz que transmitía un profesionalismo frío y calculado. Acabemos con él. Pero para lograrlo, debemos ser inteligentes. Necesito pruebas. Documentos. Extractos bancarios. Cualquier cosa que demuestre que hubo una desviación. ¿Sabes dónde podemos encontrar esto? Eisen guardó silencio por un momento, reviviendo mentalmente las interacciones que tuvo con quien una vez llamó amigo. Recordó las reuniones, los correos electrónicos intercambiados, las hojas de cálculo en las que siempre confió, sin siquiera sospechar que algo andaba mal. Había una parte de él que se sentía tonta, ingenua por haber creído tanto. Pero esta culpa personal fue rápidamente absorbida por el deseo de venganza. No podía cambiar lo que ya había sucedido, pero podía garantizar que esos dos no se saldrían con la suya. Después de horas de discutir estrategias, Eisen salió decidido de la oficina. Ahora sabía qué hacer. Empezaría por desmantelar cada pieza del juego sucio que le habían preparado. Sabía dónde buscar, sabía dónde estaban las huellas y, más que eso, sabía que podían presionar a Olivia para que confesara aún más. Después de todo, ahora que todo estaba expuesto,
no tenía nada que perder. Esa noche regresó a la casa donde vivían juntos. Olivia abrió la puerta con los ojos hinchados, como si no hubiera dormido desde su última conversación. Ella dudó al verlo allí, pero abrió la puerta, como si ya supiera que ese encuentro era inevitable. Entró sin ceremonias, sin delicadezas, sin perder el tiempo en saludos. Olivia se cruzó de brazos, con el cuerpo tenso, esperando que él dijera algo. Pero el silencio entre ellos fue aplastante. Y luego habló, su voz llena de peligroso control. Lo sé todo. Sé que me robó. Sé que ayudaste. Y sé que estás en tantos problemas como el ahora. Pero hay una manera de solucionar esto. Olivia parpadeó un par de veces, como si las palabras de Isen todavía estuvieran siendo procesadas. Su cuerpo pareció marchitarse ante la afirmación, como si toda la negación que intentaba mantener le hubieran sido arrancadas de las manos. Se sentó en el sofá, escondiendo su rostro entre sus manos por un momento, antes de mirarlo nuevamente, con los ojos llenos de cansancio y culpa. No sabía que te estaba robando, Isen. Yo, te juro que no lo sabía. Yo, fui estúpido. Pensé que él realmente me amaba. Pensé, estaba viviendo algo real. Pero él también me estaba usando. Isen se cruzó de brazos, estudiando cada expresión de ella. No sintió pena. No sentí compasión. Solo frialdad. Olivia negó con la cabeza, casi riéndose amargamente. Pensé que quería huir conmigo. Hablaba de eso todo el tiempo, decía que tenía que deshacerme de ti, que íbamos a construir una vida juntos. Pero en el momento en que te diste cuenta de todo, desapareció. Se ha ido, Isen. Él. Ya no me responde, ya no responde a mis mensajes. Y ahora estoy solo. Tiré todo por la borda por un hombre que nunca me amó. Por un hombre que me utilizó. Isen respiró hondo y asimiló cada palabra. Él sabía que ella estaba siendo sincera. Sabía que, por primera vez en mucho tiempo, Olivia no estaba intentando manipular la situación. Ella fue destruida. Pero no le complacía verla así. Ella ya no era nada para él. Solo un recuerdo lejano de alguien que alguna vez significó algo. Su único objetivo ahora era la justicia. Necesito que me des todo lo que tienes. Mensajes. Correos electrónicos. Extractos. Cualquier cosa que pueda probar lo que hizo. Si al menos quieres intentar salvar algo de tu vida, esta es tu única opción. Olivia vaciló, pero luego asintió. Se dirigió a un rincón de la habitación, sacó su celular y comenzó a buscar entre las conversaciones. Isen observó cada movimiento de ella, esperando, analizando. Sabía que ese momento era decisivo. Si ella intentara ocultar algo, él lo sabría. Pero ella no lo dudó. Mostraba cada mensaje, cada detalle, cada plan que el amante infiel había construido a expensas de Isen. Tomó todo, registró cada evidencia, guardó copias de todo lo que podría ser útil. Cuando terminó, la miró por última vez. No había nada más que decir. Sin despedidas, sin promesas. Solo el silencio definitivo entre dos personas que ya no pertenecían al mismo mundo. Y así se fue, llevando consigo no solo la evidencia de su venganza, sino la certeza de que, esta vez, la llevaría hasta el final. No solo recuperaría lo que era suyo, sino que se aseguraría de que ninguno de ellos tuviera un futuro que reconstruir. Y ahora, más que nunca, sabía exactamente cómo hacerlo. Isen salió de esa casa por última vez, seguro de que allí no quedaba nada para él. No quedaban preguntas, no había lugar para dudas. Cada palabra dicha, cada verdad revelada, ahora todo estaba claro. Olivia no era solo una esposa infiel, sino alguien que, cegada por una pasión ilusoria, se había convertido en cómplice de una traición que iba más allá del corazón. Ya no sentía odio ni rabia ciega. Lo que se apoderó de usted ahora fue algo diferente, algo que tal vez era aún más peligroso. Claridad absoluta. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Los documentos que obtuvo, los mensajes que ahora poseía, todo eso fue suficiente para destruir la vida de quien una vez llamó su amigo. Pero una parte de él sabía que no era suficiente.
Simplemente revelar los crímenes, simplemente exponer las mentiras y el robo no sería suficiente. Isen quería más. Quería que sintieran lo mismo que él. Que lo perderían todo, que se encontrarían sin salida, asfixiados por su propia traición. En los días siguientes actuó con frialdad. Evitó contactos innecesarios y mantuvo la calma en todas las situaciones. Mientras su mente trabajaba incansablemente en un plan, su exterior parecía inquebrantable. Cuando acudió al abogado por segunda vez, no se limitó a llevarse las pruebas que había reunido. Fue necesario un detallado camino para desmantelar, pieza a pieza, la vida de aquel hombre. El abogado miró los documentos en silencio durante largos minutos, analizando cada detalle, absorbiendo cada información. Luego levantó la vista y una leve sonrisa curvó sus labios. Eso es más que suficiente para destruirlo. Pero dime, Isen, ¿qué es exactamente lo que quieres que suceda? ¿Quieres llevarlo ante la justicia? ¿Solo quieres recuperar lo que es tuyo? ¿O quieres algo más? Isen no respondió de inmediato. Respiró hondo, se cruzó de brazos y reflexionó. ¿Justicia? Sí, era necesario. ¿Recuperar el dinero perdido? Indudablemente. Pero nada de eso sería suficiente. No solo quería vencerlo en los tribunales. Quería que ese hombre probara su propia medicina, que sintiera el peso de lo que hizo, que se quedara sin opciones, sin salidas, sin aliados. No se trataba solo del dinero, no se trataba solo del matrimonio roto. Se trataba de mirarlo a los ojos y ver la misma sensación de pérdida irreparable que él sentía. Quiero que lo pierda todo, dijo con una calma aterradora, tal como lo hice yo. Los días siguientes fueron una coreografía minuciosa. Mientras los abogados preparaban sus casos, Isen trabajaba entre bastidores. Usó los contactos que todavía tenía, las conexiones que había construido a lo largo de los años, para asegurarse de que cuando la verdad saliera a la luz, el impacto sería devastador. La información empezó a filtrarse en los círculos empresariales, empezaron a surgir sospechas y el que se creía intocable empezó a sentir la presión creciente. Intentó mantener el aplomo, intentó actuar como si nada estuviera mal, pero era imposible. Las miradas a su alrededor ya no eran las mismas. Las puertas que antes se abrían con facilidad empezaron a cerrarse. Y luego, cuando finalmente se presentaron los documentos, cuando comenzaron las investigaciones oficiales, la caída se hizo inevitable. La ruina financiera fue lo primero. Las pruebas de malversación de dinero, transferencias ilegales, acuerdos fraudulentos, todo estaba ahí, documentado. La empresa para la que trabajaba, la que utilizaba para enmascarar sus acciones, se apresuró a cortar los lazos. Cuentas congeladas, juicios en curso, accionistas furiosos. Su nombre se convirtió en sinónimo de escándalo, y cada noticia que salía era más demoledora que la anterior. Pero no fue solo eso. La traición expuesta no fue solo contra Isen, sino contra todo un sistema. No era solo un hombre que se robó a un amigo. Se convirtió en un traidor público, alguien a quien nadie quería. Y luego vino la parte final. Cuando todo ya se estaba desmoronando, cuando ya estaba rodeado de deudas, juicios y puertas cerradas, Isen se propuso reunirse con él. Fue una reunión planificada, en un café discreto, lejos de cualquier persona que pudiera interferir. Cuando llegó parecía un hombre diferente. El aire de confianza había desaparecido, la otrora soberbia mirada ahora cargaba con el peso de la derrota. Isen no sintió ningún placer al verlo así. No sonrió, no celebró. Se limitó a observarlo, esperando que él hablara primero. Pero él no habló. Se quedó allí, mirando la taza frente a él, incapaz de decir nada. Y entonces, Isen rompió el silencio. ¿Crees que eres inteligente, no? Pensaste que podías robarme, que podías engañarme, que podías tomar a mi esposa y aún así salirte con la tuya. El otro finalmente levantó la vista, intentando recuperar algo de la arrogancia que siempre tuvo, pero fue inútil. Yo no sabía que las cosas llegarían a esto, Isen. Lo juro, nunca quise que esto terminara así. La voz era débil, casi suplicante, pero Isen no se conmovió. ¿No querías que terminara así? ¿Cómo exactamente pensaste que terminaría? ¿Realmente creíste que me destruirías y saldrías intacto?
¿Qué me quedaría al margen y aceptaría que me burlaran? No me conoces tan bien como crees. El silencio volvió a reinar entre los dos, hasta que Isen se levantó. El hombre frente a él ya no era un enemigo digno. Era simplemente un perdedor, un hombre que destruyó su propia vida por codicia, por arrogancia. Ya no representaba nada. No necesito hacer nada más. Ya lo perdiste todo. Y lo mejor de todo, te destruiste a ti mismo. Disfruta el resto de tu vida sabiendo que nunca serás más que eso. Nada más que un hombre que tiró todo por una ilusión. Y entonces, sin esperar respuesta, sin mirar atrás, Isen se fue, dejando atrás no solo a ese hombre, sino todo el peso de lo que había pasado. Ya no había ira ni deseo de venganza. Solo la certeza de que ese capítulo estaba cerrado. Pero eso no era lo último que necesitaba resolver. Todavía había otra pieza en este juego. Olivia. Y, para ella, el destino apenas comenzaba a revelarse. Isen salió del café sin mirar atrás. El sabor de la venganza no fue ni dulce ni amargo. Era simplemente una necesidad satisfecha. No sentía euforia ni placer por la ruina del hombre que lo traicionó. Solo alivio. Como quien apaga un incendio que amenaza con consumirlo todo. Pero todavía quedaba un último vínculo que cortar, una última sombra que debía disiparse antes de que realmente pudiera seguir adelante. Olivia. Ella no era inmune a las consecuencias de lo que hizo y Isen sabía que, de una forma u otra, tendría que enfrentarla por última vez. No para la reconciliación, no para peleas o discusiones vacías, sino para acabar con cualquier rastro de historia que aún los uniera. No había tenido intención de buscarla, pero el destino parecía decidido a ofrecerle este encuentro antes de lo esperado. Esa tarde, al salir del despacho de su abogado después de firmar los últimos documentos de separación, vio a Olivia esperando en la acera. Se veía diferente, no por su ropa o su cabello, sino por su apariencia. Algo en ella parecía haber sido arrancado, como si la mujer llena de confianza y encanto que él conocía hubiera quedado atrás. Ella lo vio, pero no se movió. Simplemente esperó, como si supiera que tendría que decidir si esa reunión se llevaría a cabo o no. Isen dudó por un momento, pero luego se acercó a ella. No porque quisiera escuchar sus excusas, sino porque sabía que era necesario poner fin a ese ciclo, cortar cualquier vínculo restante que aún pudiera existir entre ellos. Olivia respiró hondo cuando él se detuvo frente a ella. Su voz era baja, vacilante. No esperaba verte aquí. Pero tal vez sea mejor así. Necesitaba hablar contigo. Isen se cruzó de brazos, manteniendo una postura firme, sin mostrar ninguna emoción más que la frialdad que ahora era natural en él cuando se trataba de ella. Si viniste a pedir perdón, Olivia, ahorra el aliento. El tiempo para eso ya pasó. Miró hacia abajo por un momento, mordiéndose el labio como si intentara encontrar las palabras adecuadas. Cuando volvió a mirarlo, su expresión no era ni suplicante ni autocompasiva. Fue uno de resignación. Sé que no hay perdón por lo que hice. Sé que destruí todo. Pero no estoy aquí para eso. Estoy aquí porque necesito terminar con esto de una vez por todas. Para que pueda seguir adelante sin cargarme como una carga y para que yo pueda afrontar las consecuencias de lo que hice. Isen levantó una ceja, sorprendido por la sinceridad que, por primera vez en mucho tiempo, parecía real. Pero él no respondió de inmediato. Él simplemente la miró, esperando que continuara. Olivia respiró hondo otra vez antes de hablar. Pensé que sabía lo que estaba haciendo. Pensé que lo que sentía por él era real, que lo que teníamos, ya no existía. Pero me equivoqué. Lo tiré todo por una ilusión, por algo que nunca fue real. Y cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Él nunca me amó. Él simplemente me usó. Y ahora no tengo nada. Isen sintió una pizca de satisfacción cuando escuchó eso, pero no lo demostró. Ella continuó, su voz llena de algo cercano a la desesperación contenida. Estoy solo, Isen. Desapareció, ya no quiere tener nada que ver conmigo. Me dejó con todas las consecuencias de esta traición. Y yo, me di cuenta de que nunca había sido tan infeliz en mi vida. Porque lo perdí todo y solo ahora veo lo que realmente importaba.
El silencio que siguió fue pesado. Isen finalmente rompió la barrera de la impasibilidad y dejó escapar un ligero suspiro, como si esas palabras hubieran confirmado algo que ya sabía. ¿Y qué quieres que haga con esto, Olivia? ¿Quieres que sienta pena? ¿Quieres que me olvide de todo porque ahora te das cuenta de lo que te perdiste? Me traicionaste. No solo en el matrimonio, sino en mi confianza. Destruiste todo, ¿y ahora quieres que te escuche como si eso fuera a cambiar algo? Ella sacudió la cabeza rápidamente y las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No. No quiero que me perdones, no quiero que sientas nada. Solo quiero que sepas que lo entiendo. Que sé que no hay vuelta atrás. Que pagaré por esto por el resto de mi vida. Su voz se quebró al final, como si estuviera perdiendo la fuerza que aún intentaba mantener. Isen guardó silencio por un momento, reflexionando sobre sus palabras. Finalmente, dejó escapar un suspiro y miró directamente a los ojos de Olivia. Entonces paga. Pero no esperes que te ayude a llevar este peso. Hiciste tu elección. Ahora vive con ello. No esperó una respuesta. Simplemente se alejó, dejando a Olivia parada allí, sin saber a dónde ir. No sintió ningún remordimiento. No sintió pena. Solo una liberación que había estado esperando sentir durante mucho tiempo. En los días siguientes, finalmente se vio libre de ese capítulo. Su vida ya no se trataba de venganza, traición o dolor. Había hecho lo que había que hacer, había cerrado todas las puertas del pasado. Ahora solo quedaba mirar hacia adelante. Y eso es exactamente lo que hizo. Retomó su rutina, se dedicó a trabajar, rehizo su vida a pequeños pasos. Pero el destino, como siempre, todavía guardaba sorpresas. Fue una tarde cualquiera, en un café que solía frecuentar, que la conoció. No como un reencuentro del pasado, no como un remanente de algo que necesitaba ser resuelto, sino como un soplo de novedad en tu vida. Ella estaba allí, perdida en sus propios pensamientos, y por un momento, Isen casi ignoró su presencia. Pero algo en él le hizo mirar por segunda vez. Se inició una conversación informal, sin pretensiones, sin expectativas. Solo dos desconocidos intercambiando palabras en un día cualquiera. Pero la ligereza de ese momento fue diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso del pasado sobre sus hombros. Y tal vez por primera vez desde que todo se vino abajo, sintió algo nuevo. Algo que, de alguna manera, se parecía a la esperanza. El tiempo pasó como una marea que arrastra todo consigo, llevando recuerdos, dolor y rencor. Isen continuó su vida sin mirar atrás, sin cargar con los fantasmas del pasado que alguna vez intentaron destruirlo. Reconstruyó su paz poco a poco, sin prisas, pero con la certeza de que todo lo que estaba roto nunca podría repararse. Su rutina recuperó sentido, su trabajo prosperó y su mente, antes tan consumida por la ira y la venganza, encontró un espacio para la serenidad. Pero ya no era el mismo hombre. Algo dentro de él había cambiado irreversiblemente. Ya no era ingenuo, no confiaba tan fácilmente, no se dejaba engañar como antes. La traición había dejado marcas invisibles, cicatrices que le recordaban que algunas heridas, por mucho tiempo que cicatricen, nunca desaparecen del todo. Sin embargo, a pesar de todo, había algo nuevo en su vida. Ella. Una mujer que llegó sin avisar, sin grandes promesas ni expectativas, pero que aportaba una frescura que Isen ni siquiera sabía que necesitaba. No fue un amor desbordante, ni una pasión intensa y desenfrenada. Era algo más tranquilo, más maduro. Un vínculo que se construyó con paciencia, sin prisas, sin miedos. Por primera vez, se permitió volver a sentir algo verdadero. A medida que él se elevaba, Olivia se hundía cada vez más. Después de que todo llegó a un punto crítico, su vida se convirtió en un montón de escombros del que no pudo escapar. El hombre por el que arriesgó todo la dejó sin siquiera mirar atrás, sin remordimientos, sin explicaciones. Intentó buscarlo, pero él ya estaba lejos, rehaciendo su vida en otro lugar, fingiendo que nada había pasado. Lo que le quedó a Olivia fueron los escombros de un error que nunca pudo arreglar. La reputación destruida, las miradas críticas, las puertas que alguna vez se abrieron ahora se cerraron sin ceremonias. Intentó seguir adelante, pero cada intento fue frustrado por el peso del pasado que la aplastaba.
El arrepentimiento se convirtió en su sombra, una presencia constante que le recordaba todos los días que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que nunca fue especial para ese hombre. Eso nunca significó nada más que una pieza en un juego egoísta. Y ahora, sola, perdida, sin rumbo, comprendió que el mayor error que cometió no fue solo traicionar a Isen, sino traicionarse a sí misma, cambiar algo real por una mentira. El que alguna vez fue considerado un amigo de confianza tuvo el peor resultado posible. La ruina financiera fue solo el comienzo de su caída. Los pleitos acumulados, las deudas impagables, la vergüenza pública, todo lo que construyó a base de errores se derrumbó con un peso que ya no pudo soportar. Cada persona que alguna vez lo admiraba ahora lo despreciaba, cada puerta que alguna vez se abrió para él ahora estaba cerrada para siempre. Intentó resistir, intentó buscar una salida, pero lo cierto es que su destino ya estaba sellado. Cuando se dio cuenta de que ya no había escapatoria, que lo único que le quedaba era un nombre empañado y una vida sin propósito, se rindió a la desesperación. Un día, simplemente desapareció. Sin avisos, sin rastros, sin despedidas. Su nombre fue olvidado con el tiempo, solo uno de muchos que se perdieron en su propia codicia. Isen se enteró de esto días después, pero no sintió nada más que indiferencia. Ya no le importaba. Su mirada estaba centrada en el futuro, en los nuevos caminos que iba trazando sin cargar con el peso de lo que quedaba atrás. No quería venganza, no quería justicia. Lo único que quería era seguir viviendo, seguir adelante, encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, en momentos que no necesitaban grandes gestos para ser significativos. Se dio cuenta de que, al final, su mayor victoria no fue la venganza ni la justicia. Su mayor victoria fue haberse liberado, haber encontrado algo genuino en medio del caos, haber aprendido que algunos dolores no son sentencias, sino lecciones que nos transforman. Ahora solo quedaba seguir adelante, sin mirar atrás, sin preguntarse, ¿y si? Sabía que, al final, todo salió como debía. Y mientras Olivia intentaba recoger los pedazos de una vida destrozada y el hombre que la traicionó se convirtió en solo un recuerdo lejano, Isen estaba en el camino hacia un nuevo comienzo. Ya no era el mismo hombre en el que antes confiaba ciegamente, que creía que algunas cosas eran inquebrantables. Pero fue alguien que aprendió, que creció y que sobrevivió. Y tal vez, al final, eso era lo único que realmente importaba. Ahora que la historia ha llegado a su fin, quiero saber tu opinión. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta abajo, tengo muchas ganas de saberlo. Y no olvides suscribirte al canal para más historias como esta. Aquí no apoyamos ningún tipo de trampa y cada historia es una prueba de cómo esta elección puede destruir vidas. Gracias por seguirnos hasta el final y hasta la próxima.